Vayan al capítulo 5, perdón, de Hebreos. Hebreos capítulo 5, como les había anunciado, nosotros nos adelantamos y quisimos dejar, el Señor puso en nuestro corazón dejar esta porción para el final, para el día de hoy de la conferencia. Así que cuando llegamos al versículo 10 de este capítulo 5, dimos un salto y pasamos al versículo 4 del capítulo 6. Y quisimos dejar esta porción, este pasaje, que va desde el versículo 11 del capítulo 5 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Ese es el pasaje que vamos a considerar con ustedes en el día de hoy. Hebreos capítulo 5. Versículos 11 hasta el versículo 3 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante o vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oh Padre, al reunirnos en este día con tu pueblo, tenemos que decir con el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que reconocer que un día en tus atrios es mucho mejor que 1000 fuera de ellos. Y esto porque venimos y tenemos comunión con los hermanos. Esto porque podemos animarnos, estimularnos. Esto porque podemos adorarte por medio de los cánticos, de las alabanzas, de los himnos. Esto porque podemos manifestar nuestra gratitud a ti, nuestra dependencia de ti, dando una parte de aquellos recursos que tú nos has provisto. Pero sobre todo, Señor, es mejor un día en la puerta de tu casa que 1000 fuera de ellos, porque venimos a reunirnos contigo y a escuchar tu voz. Queremos suplicarte que tú nos hables, Señor, en esta mañana. Que nos dé oídos atentos, Señor, a tu voz. Que las personas puedan quitar la vista del instrumento que tú has designado en esta hora para predicar tu palabra y que te miren a ti. Para que solamente tú seas, Señor, honrado en y a través de la predicación de tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Suponga que a usted le acaba de nacer un bebé y ese bebé pesa 8 libras y mide aproximadamente 55 centímetros de largo. Usted está contento por el nacimiento de su bebé, se va a su casa y pasan 10 años. Y 10 años después, usted lleva a su niño al médico pediatra para que el médico
lo chequee para que el médico lo evalúe para ver cómo va el desarrollo de su niño. Y cuando el médico evalúa a su niño, se da cuenta de que su niño ahora pesa 10 libras y mide 60 centímetros de largo. ¿Qué pensaría usted acerca del desarrollo físico de su niño? ¿Cómo se sentiría al ver que su niño no ha crecido prácticamente nada en 10 años? La biología moderna nos dice que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y aunque no estamos del todo de acuerdo con esta afirmación, debemos reconocer que todo ser humano saludable debe experimentar un crecimiento en su vida, que debe experimentar un desarrollo físico. Traigo esto a colación en esta mañana porque la vida física es muy similar a la vida espiritual. Si me le pueden quitar un silbido que tiene el micrófono, por favor, el sonido, no tan amable. Repito, traigo esto a colación en esta mañana porque la vida física tiene un parecido a la vida espiritual, es muy similar a la vida espiritual. Ambas pasan por un proceso de gestación, tiene un nacimiento, experimentan un desarrollo y en las dos hay una reproducción. El asunto es que nos preocupamos sobremanera si nosotros vemos y nos damos cuenta que nuestros hijos no están creciendo físicamente, si no se están desarrollando físicamente, si no están teniendo ese desarrollo saludable que debe tener cada ser humano. Pero paradójicamente o contradictoriamente, no nos preocupamos de la misma manera si no experimentamos o si no vemos que nosotros tenemos ese crecimiento en el plano espiritual. Podemos tener 5, 10, 15, 20, 30 años en la vida cristiana y permanecer del mismo tamaño, de la misma estatura. Y no nos preocupa eso. Y no nos preocupa tampoco ver a los demás en semejante situación, en semejante condición. El autor de la carta a los Hebreos entiende perfectamente que todo organismo vivo saludable debe alcanzar cierto nivel de crecimiento, cierto nivel de desarrollo. Por eso no solo manifiesta una profunda preocupación porque algunos cristianos se habían estancado en su vida espiritual, no estaban creciendo, sino que los exhorta a avanzar hacia la madurez espiritual. Precisamente el tema que yo quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Creciendo hacia la madurez espiritual. Ese es mi tema y creo que es el tema de esta porción que nosotros tenemos por delante. Y hay dos cosas básicamente que yo quiero que veamos aquí. En primer lugar, el problema de la inmadurez espiritual. Eso es lo primero en lo que quiero centrarme. Es lo primero a lo que quiero llamar vuestra atención. El problema de la inmadurez espiritual. Noten los versículos 11 al 14. Esto es un grave problema. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay varias cosas que el autor está enfocando aquí como un problema de la inmadurez espiritual. En primer lugar, la inmadurez espiritual dificulta la enseñanza y el aprendizaje. La inmadurez espiritual dificulta, hace difícil la enseñanza y el aprendizaje. Como hemos señalado desde el principio,
el tema central de esta carta a los hebreos es la superioridad de Jesucristo y del nuevo pacto respecto al judaísmo y el antiguo pacto. Esta es la clave que nos permite a nosotros entender con claridad cada sección de esta carta. El autor no está contrastando aquí dos clases de cristianismo, no, sino que contrasta la sombra con la sustancia, lo visible con lo invisible, el tipo con el antitipo, la imagen con la realidad, lo físico con lo espiritual. Eso es lo que él está haciendo, contrastando el antiguo sistema con el nuevo sistema. Y obviamente lo que está tratando de decir en toda la carta, este nuevo sistema es superior, este nuevo sistema es mejor, porque aquel antiguo sistema apuntaba hacia este. Tiene su cumplimiento, su realización en este es el más importante. Y no olviden que la tentación de estas personas era volver atrás al antiguo sistema. Aquellos que habían abrazado a Cristo por la fe estaban siendo tentados a volver al antiguo sistema. Y es por eso que él se empeña tanto en mostrarle que esto es lo mejor, que esto es lo superior. Uno de esos tipos del Antiguo Testamento que representaba a Cristo fue un rey sacerdote llamado Melquisedec. El escritor acaba de usar como modelo para mostrar que Jesucristo es un sumo sacerdote completamente calificado. Noten el versículo 10 para que hagan la conexión con el versículo 11, porque aunque en sus Biblias, supongo que hay una división ahí, que está precedida por un título, esto es parte del mismo tema, de lo que él ha venido tratando, y hay una conexión estrecha. De hecho, él comienza diciendo en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La pregunta es, ¿acerca de qué? ¿Acerca de qué tenemos mucho que decir y difícil de explicar? Bueno, precisamente del sacerdocio de Cristo, que era según el orden de Melquisedec. Pero estas personas no podían entender este asunto. Noten el versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote Jesucristo según el orden de Melquisedec. Y a renglón seguido añade, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y ahora, a partir del versículo 11, esto es como un paréntesis. Desde el versículo 11 y todo el capítulo 6, que ya nosotros estudiamos, es como una especie de paréntesis, precisamente porque él no puede explicar eso, hasta el capítulo 7, donde él va a seguir explicando el asunto. Obviamente nosotros no podremos, ya por causa del tiempo, continuar en el capítulo 7. Eso, si el Señor así lo permite, quizás será en otra ocasión. El autor pensaba continuar con ese tema del sacerdocio de Jesús, pero esta era una verdad difícil de explicar, pero no por el contenido de la verdad, ni porque el autor no entendía bien la verdad, no porque él era deficiente, no porque no tuviera conocimiento pleno de esa verdad, sino por la limitación que tenían ellos para poder entender el asunto debido a su inmadurez espiritual. Ellos no podían asimilar, no estaban en capacidad de asimilar esa verdad. Y eso es lo que le está diciendo. Acerca de esto, yo tengo mucho que decir, pero se me ha complicado, dice él, se me ha hecho difícil de explicar eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por la naturaleza del contenido? ¿Porque yo no conozco el tema? No, porque ustedes no lo pueden asimilar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ese era el problema. Por eso es que esto era difícil de explicar, porque se habían hecho tardos para oír. Permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínense un profesor universitario
que va a impartir una clase de gramática castellana a un grupo de jóvenes entre 20 y 25 años de edad que son estudiantes universitarios. Pero de repente, este profesor descubre que esos estudiantes universitarios apenas se saben las vocales. ¿Cuál es el problema para explicar el asunto? ¿Cuál es el problema para impartir la materia? ¿Cuál es el problema para darle la clase? ¿La materia en sí? ¿La incapacidad del profesor? No. El problema es que cómo le doy una clase de gramática castellana a un grupo de personas que apenas se saben las vocales. Eso es lo que dificulta el asunto. Eso es lo que hace difícil explicarlo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. La palabra que se traduce aquí, tardos, significa literalmente sin empuje. Cuando se usa para una persona, por lo general quiere decir alguien intelectualmente estático, parado, que no se mueve. Sin embargo, en el contexto de nuestro pasaje, se refiere principalmente a un estancamiento espiritual. Personas que se habían hecho lentas, tardos o torpes, espiritualmente hablando, para entender el asunto. Uno de los objetivos del púlpito de la iglesia y de los pastores y líderes de la iglesia al predicar y enseñar la palabra de Dios es llevar a la iglesia a la madurez. Y por lo tanto, los líderes de la iglesia deben avanzar, deben comenzar con cosas básicas, pero tienen que avanzar y darle a la iglesia cosas profundas para que su crecimiento, para que su desarrollo se pueda dar. Yo recuerdo en una ocasión alguien me dijo en la iglesia, pastor, es que lo que usted predica es muy profundo, está muy elevado. Y hay gente en la iglesia que eso le pasa por encima, no entiende. Yo veo sus rostros, cómo ellos se quedan así y no entienden nada de lo que usted está diciendo. Y yo le respondí a esa persona, tú tienes razón. El asunto es que eso siempre será así. Entonces yo tengo dos alternativas. O trato de elevarlos a ellos, o trato de que ellos crezcan, procuro que ellos crezcan y que en un momento determinado ellos tengan capacidad de poder entender lo que yo les estoy explicando, o simplemente yo desciendo al nivel de ellos y me pongo entonces al nivel de ellos para que ellos se queden en ese nivel en el que ellos están y no avancen. Y yo creo firmemente que el Señor nos ha puesto para llevar a la iglesia a la madurez. Claro, hay gente que tiene otra perspectiva con relación a eso. Y no estoy diciendo aquí que a la iglesia yo le voy a dar una clase teológica como si estuviera en un seminario bíblico. No estoy hablando de eso. Yo voy a tratar de poner la verdad en una forma tan sencilla que el más pequeño en la congregación pueda comprender lo que yo estoy diciendo. Y voy a tratar de hacer eso, y esa debe ser la característica de un buen maestro. Es el ejemplo que tenemos de Jesucristo. Tomaba verdades profundas, sumamente profundas, y las ponía, las presentaba de tal manera que cualquier persona podía entenderla. Y esa es la idea, pero siempre habrá gente que por su inmadurez, por su falta de crecimiento, las cosas le van a pasar por encima. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Repito lo mismo, domingo tras domingo, las mismas verdades básicas. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Esa no es la responsabilidad. Así que, en primer lugar, la inmadurez espiritual hace difícil, dificulta la enseñanza y el aprendizaje. En segundo lugar, la inmadurez espiritual es gradual.
es gradual. Miren el versículo 11 una vez más. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La implicación de este versículo es que esos creyentes que son lentos para oír, estuvieron alguna vez alerta, estuvieron alguna vez interesados en aprender profundamente el Evangelio de Jesucristo. No comenzaron siendo torpes espirituales, sino que se volvieron así gradualmente, poco a poco. El estancamiento espiritual es un proceso que los creyentes debemos evitar a toda costa. Los cristianos de la iglesia en Éfeso habían caído en semejante estancamiento. Y por eso, cuando el Señor le envía esa carta, ese mensaje por medio del apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 y siguiente, en el versículo 4, cuando le hace el reproche, luego de haber reconocido las virtudes que tenían, ¿qué le dice el Señor? Pero tengo contra ti. ¿Qué es lo que tengo contra ti? Que has dejado, dice él, tu primer amor. Ese es el problema. Has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y en el versículo 5 le dice, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto y quitaré su candelero de su lugar. De manera entonces que el estancamiento espiritual es un proceso. Y por eso nosotros debemos estar alerta. ¿Estoy creciendo? ¿Me estoy quedando estancado? ¿Estoy dejando de hacer uso de aquellos medios de gracia que me ayudan a crecer espiritualmente? Tenemos que hacer esa evaluación constante. ¿Qué tanto he crecido este año? ¿Qué tanto crecí? ¿Qué tanto avancé? ¿En qué punto me encontraba el año pasado y en qué punto estoy ahora? Eso es una evaluación saludable. De la misma manera que llevamos al bebé mensual, bimensual, no sé con qué frecuencia, y usted lo lleva donde el pediatra. Usted no se descuide en eso. Y cuando usted lo lleva donde el médico pediatra, ¿qué es lo primero que hace el médico pediatra? ¿Qué es lo primero? Para darse cuenta si su hijo está saludable. ¿Qué es lo primero que él hace? Lo pesa y lo mide. Eso es lo primero que él hace. Lo pesa y lo mide. ¿Cuánto tú pesas espiritualmente hablando? Y es interesante porque espiritualmente hablando no hay problema de obesidad. No he conocido un obeso espiritual. O sea que tú puedes tener 700 libras, esto no importa, y no creas que te va a dar diabetes, no vas a sufrir de hipertensión ni nada por el estilo. Puedes pesar todo lo que tú quieras, espiritualmente hablando. ¿Y cuánto mides en términos espirituales? ¿Cuál es tu estatura? ¿A dónde has llegado? En tercer lugar, la inmadurez espiritual nos vuelve improductivos. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuántos años de preparación se necesitan para enseñar de forma adecuada la fe cristiana? ¿Cuántos años de preparación se necesita? El autor no dice aquí cuántos años se necesita. Él no dice nada. Él no especifica el tiempo. Pero señala que el tiempo que tenían estas personas de haber abrazado la fe cristiana era tiempo suficiente para que ellos pudieran comunicarle a otros las verdades del evangelio. Después de tanto tiempo de haber abrazado la fe cristiana, ustedes debieran ser ya maestros. Y es interesante porque el autor de la carta no le está hablando aquí a un grupo de seminaristas.
No, él está hablando a un grupo de creyentes, de creyentes. La gente cree que enseñar la palabra de Dios de manera correcta está reservada para un grupo élite de la iglesia. No, no. Todos los que enseñamos la palabra de Dios, todos, sin excepción, comenzamos en cero. Yo comencé en cero, el pastor Julio comenzó en cero, todos los maestros, los líderes de la iglesia comenzaron en cero. Pablo comenzó en cero. Es más, Pablo duró 14 o 15 años que nadie le escuchaba. Nadie le escuchaba. 14 o 15 años que nadie le escuchaba. Todos comenzamos en cero. Entonces la gente cree que esto es como, está reservado como para, no, porque tú sabes, no, porque el pastor es un iluminado, es un privilegiado, es un... No, mis hermanos, eso no es así. Sáquese eso de la cabeza. Yo no estoy diciendo que todos los cristianos son llamados al ministerio pastoral. Yo estoy diciendo que todos los creyentes deben enseñar, deben ser capaces de enseñar correctamente la palabra de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Todos, sin excepción, todos. Miren primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y agárrelo aquí ahora. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? ¿A quiénes Pedro les está escribiendo? ¿A quiénes les está hablando? A cristianos, a creyentes. Creyentes como usted y como yo. Creyentes comunes y corrientes. Pedro no está escribiendo esta carta a un grupo de personas en un seminario. Pedro le está escribiendo a personas cristianas, cristianos sencillos. ¿Y qué le está diciendo Pedro aquí? Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ustedes son dichosos, son felices. Por eso, no se amedrenten por temor de ellos, ni se turben. No, santifiquen a Dios en sus corazones. En otras palabras, den testimonio del evangelio de Cristo que profesan. Y cuando den testimonio del evangelio de Cristo que ustedes están profesando, cuando den un buen testimonio, prepárense, prepárense, porque vienen las demandas. Prepárense porque la gente le va a preguntar. Eso es lo que le está diciendo. Cuando la gente te maltrate, cuando la gente te persiga, cuando la gente te rechace y tú no le respondas de la misma manera, sino que más bien tú ores por esa persona, cuando tú le hagas bien a esa persona, prepárate porque esa persona te va a decir, va, acá y fue que tú viniste de Marte. Tú tienes que ser de otro planeta. Prepárese para presentar defensa, y la palabra griega que se traduce ahí como defensa es apología, de donde viene la palabra apologética. Prepárese para hacer una apología, para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué pena que muchos creyentes que le demandan, que le hacen preguntas, no pueden presentar una defensa, no pueden dar razón de la esperanza que tienen. Una pena eso.
Porque la gente cree que esto es brincar y saltar. La gente cree que esto es un asunto emocional. Es un asunto emocional. No, yo tengo que dar respuesta. Yo tengo que tener esa capacidad. Yo no estoy diciendo que yo tengo que saberme todo en la Biblia, pero tengo que estar preparado para eso. ¿Y cómo una persona inmadura va a estar preparada para eso? ¿Cómo? ¿Cómo? La inmadurez espiritual nos hace personas improductivas. La iglesia necesita gente que trabaje. La iglesia necesita maestros y maestras. Y a veces cuando la iglesia mira, dice, ¿a quién ponemos? ¿A quién designamos para eso? Bueno, vamos a poner a esta persona. Y que el Señor tenga misericordia. No debería ser así. No debería ser así. Y el temor muchas veces, si el pastor muere, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Ven, mis hermanos? Es sumamente importante esto. En cuarto lugar, la inmadurez espiritual impide que nos alimentemos apropiadamente. Versículos 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sorprendente lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos ahora. La inmadurez espiritual impide que nos alimentemos adecuadamente. No porque el alimento no esté ahí. No porque la persona que lo alimenta no está en capacidad para alimentarlo. Digo, yo estoy hablando de iglesias como esta, yo no estoy hablando de otras iglesias por ahí, que los que predican debieran ser alimentados ellos primero. Debiera uno alimentarlos ellos, siéntese ahí para alimentarlo primero. Porque no están en capacidad para eso. Pero el autor está diciendo aquí, ustedes no pueden recibir el alimento adecuado para ustedes. Imagínense por un momento que alguien le dice a usted, y yo no sé si se lo han dicho en algún momento, pero alguien le ha dicho a usted, ven acá fulano, pero tú pareces un bebé. No sé si se lo han dicho en algún momento. No, 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 pero que ese comportamiento tuyo, esa actitud tuya, tú pareces un bebé, tú pareces un niño, pero un niño recién nacido. Eso es ofensivo, sí, cierto. O sea, sumamente ofensivo eso. A ningún adulto le gustaría que le digan eso, porque eso es ofensivo, sumamente ofensivo. O imagínese que cuando usted vaya a almorzar ahorita, se encuentre con que su esposa le sirve en la mesa, ¿cómo le llaman aquí? Biberón. Biberón le llaman aquí. Pepe. Le sirve un pepe lleno de leche y se lo pone ahí en la mesa, en el plato, ahí. Mira, mi amor, aquí está el almuerzo. Y usted le dice, ¿pero y qué es esto? Dice, no, eso es lo que tú te mereces. Ese es tu alimento, lo que tú te mereces. Sumamente ofensivo. Y eso es lo que el autor está tratando de poner en la mente de estos cristianos al utilizar esta analogía. Dice, ustedes se han vuelto niños pequeños, su inmadurez es tal
que se han vuelto, la palabra que se traduce ahí niños, el idioma griego tiene varias palabras para niños, pero la palabra que se utiliza aquí es niños pequeños, los pequeñitos. Se han vuelto niñitos pequeñitos. Y por eso tienen necesidad de leche. Y yo puse el ejemplo en su casa, porque si es en su casa, todavía el asunto pasa, digamos que bien. Pero imagínense que aquí su esposa viene y de repente le amarra aquí, ¿cómo se le llama eso aquí? Un babero, le ata un babero y le pone un pepe en la boca, aquí en público. Y se lo siente en la pierna. Ven, mi amor. Y usted se acurruca a chupar su pepe. Vergonzoso eso, ¿sí o no? Sumamente vergonzoso. Y después que termina le dice, recuéstate aquí para sacarte los gases. Sumamente vergonzoso. Eso es lo que le está diciendo aquí. Estos cristianos hebreos habían retrocedido a tal punto que se habían convertido en bebés espirituales. Después de tanto tiempo, niños espirituales. Y él quería darle un alimento sólido, pero no podía darle ese alimento sólido. Tenían necesidad de leche. No le podía dar las verdades profundas del evangelio que él quería transmitirle porque ellos no eran capaces de asimilar eso. Eso fue lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos en Corinto, capítulo 3. El primero a los Corintios, capítulo 3. Miren lo que dice Pablo. Exactamente la misma idea, casi con las mismas palabras. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Igual la misma palabra, como a bebés en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tenemos que avanzar, mis amados hermanos. No podemos seguir sirviendo leche en la iglesia. No podemos seguir sirviendo leche desde el púlpito. La iglesia cumple 15 años, está cumpliendo 15 años. Ya ustedes tienen que ser capaces de recibir un alimento sólido. Y por eso es que cuando personas se van convirtiendo ahora, pero hay creyentes nuevos. Sí, por eso es que cuando se van convirtiendo, la iglesia tiene un programa de discipulado para esas personas, para darle esa leche. Porque no podemos, por uno o dos que se convirtieron ayer, no podemos servirle leche a los adultos. Porque un adulto no se puede sostener con leche solamente. Puede tomar leche, pero necesita otro tipo de alimento. Y eso es lo que pasa con el crecimiento físico. Cuando un niño crece, cuando un niño nace inicialmente, ¿con qué se sostiene? ¿Qué es lo que necesita? La leche materna. Eso es suficiente para él. Tiene todos los nutrientes que su organismo necesita para su crecimiento y desarrollo. Pero en la medida en que el bebé va creciendo, entonces ahora él necesita otros nutrientes que la leche materna no le puede proporcionar. Y por eso él necesita ahora otra alimentación. Y va así, de esa manera, recibiendo un alimento más sólido, cada vez más sólido, cada vez más sólido. Y esa es la idea, mis amados hermanos. He aquí entonces el problema de la inmadurez espiritual. Número uno, ¿qué hace la inmadurez espiritual? ¿Qué hace? Dificulta la enseñanza y el aprendizaje. Número dos, es gradual. Número tres, nos vuelve improductivos. Y número cuatro, impide que nos alimentemos apropiadamente. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo está? Podemos pararnos aquí y dar una enseñanza, servir un alimento bien sólido. ¿Están ustedes preparados para comerse un filete
No sé con qué, con tortillas y frijoles y ese tipo de cosas. ¿Están seguros que si se les sirve eso, eso no lo va a matar? Porque recuerden, si usted comete el error y le da eso a un bebé recién nacido, sabe que lo va a matar. Los va a matar. No son capaces de recibir eso. ¿Son ustedes capaces de recibir eso? ¿En qué punto de su crecimiento espiritual están ustedes? ¿Se evalúan constantemente? ¿Dónde estaban hace 3 meses y dónde están ahora? ¿Dónde estaban el año pasado y dónde están ahora? ¿Dónde estaban cuando se convirtieron y dónde están ahora? ¿Qué tan productivos son ustedes en la obra del Señor? ¿Qué tan productivos son? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. En el próximo mensaje, entonces nosotros veremos la otra cara de la moneda, si el Señor así lo permite.